Israel inició una nueva ofensiva para ocupar por completo la ciudad de Gaza, agudizando la crisis humanitaria en ese enclave. Hoy se registraron decenas de muertos, mientras miles de civiles, junto a médicos y personal humanitario, intentan desesperadamente huir de esa zona. Advertimos que las siguientes imágenes son sensibles. No deja de causar impacto el saber que este tipo de registros son pan de cada día para una población que paradójicamente está hambrienta y además atemorizada. Esta vez, los habitantes de un campamento de refugiados en la ciudad de Deir al-Balá habían sido avisados 5 minutos antes de que debían evacuar el lugar. Algunos solo habían alcanzado a caminar unos pasos. Esta es mi carpa. En 3 minutos nos dijeron que evacuáramos y saqué a los niños, gente, mujeres, guaguas, ancianos, personas con discapacidad y enfermos. Todos evacuaron. Esta es nuestra situación. Esta es la zona que dijeron que era segura, al sur de Gaza. Me han desplazado de un lugar a otro, del norte al centro de la franja de Gaza. Y luego aquí. Estamos cansados. Es la muestra más gráfica de lo que sigue ocurriendo a diario en el enclave palestino. Deir al-Balá está situada a pocos kilómetros al sur de la ciudad de Gaza, que Israel ha anunciado que ocupará. Las tropas israelíes avanzan con velocidad hacia su estrategia de control total y ya atacan con fuerza algunos barrios, lo que obliga a médicos y personal humanitario a desplazarse al sur. Para Naciones Unidas, se trata de una condena de muerte para miles de palestinos. Tenemos una población extremadamente débil que se enfrentará a una nueva operación militar de gran envergadura. Pensábamos que ya lo habíamos dicho todo sobre Gaza, la habíamos descrito como un infierno en la tierra, pero si este escenario se hace realidad, incluso si hablamos de la evacuación de la población de Gaza hacia el sur, muchos simplemente no tendrán fuerzas para soportar un nuevo desplazamiento. Los ataques israelíes contra la franja de Gaza han causado la muerte de al menos 70 personas en las últimas 24 horas, según cifras del Ministerio de Salud del enclave. A ellos se suman otros 18 muertos en puntos de distribución de comida. Nos están desplazando de una zona a otra y aquí nos echan a la calle, sin tiendas de campaña ni nada. Estamos aislados en las calles y nadie se preocupa por nosotros. No tenemos refugio, ni comida, ni bebida, ni nada. El primer ministro israelí asegura que instruyó a su gobierno para que inicie negociaciones destinadas a poner fin a la guerra en Gaza. Pero su discurso dice todo lo contrario de lo que se observa en el actuar de sus fuerzas de defensa en la zona. Hoy he llegado a la división de Gaza para aprobar los planes que el ejército israelí nos ha presentado al ministro de Defensa y a mí para tomar la ciudad de Gaza y derrotar a Hamás. Agradezco enormemente la presencia de los soldados de reserva y, por supuesto, del ejército regular para alcanzar este objetivo vital. Al mismo tiempo, he dado instrucciones para iniciar negociaciones inmediatas para la liberación de todos nuestros rehenes y el fin de la guerra en términos aceptables para Israel. Más del 86% del territorio gazatí ya está bajo órdenes de evacuación forzosa o en las denominadas zonas de combate, lo que hace que los palestinos vivan hacinados en la ciudad de Gaza y en los pocos campamentos que quedan sin tomar por los militares. ¿Dónde irán ahora esos miles de personas que resisten entre los misiles y el hambre? Es la pregunta a solo horas de ver materializada la operación que pretende ocupar por completo la única ciudad que los refugia. Rusia lanzó uno de sus golpes más masivos contra la población civil ucraniana, esto coincidiendo con la reunión de los líderes militares de la OTAN y de negociaciones todavía infructuosas para intentar poner punto final a la guerra. Sí, un ataque nocturno sobre Ucrania que incluyó casi un centenar de drones y misiles. Rusia insiste en que cualquier intento de reunión entre Vladimir Putin y Zelensky debe hacerse consultando sus requerimientos. Es el sonido y el brillo que genera el fuego propagándose en la noche de Sumi en el norte de Ucrania. Una ofensiva nocturna que contempló el uso de más de 90 drones y aeronaves no tripuladas sobre varias zonas del país, en ataques que dejaron a 14 personas heridas, 3 de ellas niños.
El bombardeo tuvo como objetivo zonas residenciales. La irrupción de los drones se registra justo en los días en que diversos organismos buscan una salida a un conflicto armado que no cesa en intensidad. Este miércoles, los jefes de Estado Mayor de las naciones pertenecientes a la OTAN se reunieron, pero aún hay elementos que no logran ser acordados. Entre ellos, las garantías de seguridad ofrecidas a Ucrania tras la reunión de Zelensky con Trump y la eventual reunión tripartita que incluiría a estos líderes junto a Vladimir Putin. Trascendió que Budapest, Hungría, podría ser la locación, pero Rusia insiste en que si no logran incluirlos, cualquier negociación resulta infructuosa. No podemos estar de acuerdo con que ahora se proponga resolver las cuestiones de seguridad sin la Federación Rusa. Esto no funcionará y estoy seguro de que en Occidente y sobre todo en Estados Unidos entienden perfectamente que debatir seriamente cuestiones de seguridad sin Rusia es una utopía, un camino que no lleva a ninguna parte. En medio de las tensiones, otros hechos enrarecen el ambiente, como lo ocurrido en Polonia, en la localidad de Osyni, cerca de la frontera con Ucrania. Un objeto no identificado se estrelló en un campo de maíz, provocando una explosión y un posterior incendio. Estamos en un campo cerca del lugar donde anoche se produjo una terrible explosión y luego un olor horrible, porque duermo con las ventanas abiertas. Olía a azufre, como tras la detonación de algún explosivo. Para Polonia, país miembro de la OTAN, la lectura es una sola. Se trata de una provocación que tiene su origen en Moscú. Una vez más nos enfrentamos a una provocación de Rusia con un dron. Nos enfrentamos a ella en un momento crucial, cuando se están llevando a cabo conversaciones sobre la paz. En un momento en el que hay esperanza de que esta guerra declarada por Rusia, una guerra contra el Estado ucraniano, pero también una guerra que amenaza la seguridad de los países de la OTAN, pueda tener posibilidades de terminar. Rusia justo ahora está provocando una vez más. El estallido, que no dejó heridos, pero sí daños materiales, convirtió el sitio agrícola en la escena de una investigación que permitió el hallazgo de fragmentos de metal y plástico calcinados. Los radares polacos no detectaron elementos que vulnerasen su espacio aéreo, pero no puede descartarse del todo que el dron fuera uno de los lanzados por Rusia para atacar Ucrania durante la madrugada. Con 36 minutos ya nos acompaña Carlos Greitz para revisar información internacional. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Para revisar de inmediato uno de los ataques más importantes que ha protagonizado Rusia sobre Ucrania en las últimas semanas, con una batería de drones y aviones no tripulados que ha sobrevolado y atacado varias ciudades en Ucrania, en específico en la provincia de Sumy, con 14 personas heridas hasta ahora, entre ellas 3 niños que han sido heridos por esta ofensiva nocturna con más de 90 vehículos aéreos no tripulados, además de misiles balísticos. No solo en esa dirección, no solo de Rusia a Ucrania, también en dirección opuesta. Ucrania ha dicho que envió algunos aparatos y Rusia ha derribado 42 de estos drones sobre su territorio en una ofensiva cruzada que se intensifica justo cuando estamos en momentos de negociación cruciales, supuestamente. O sea, todas las conversaciones y reuniones que han existido no han rendido los frutos. Por ahora, en lo absoluto, ahí están las imágenes de la devastación, de los lugares donde han resultado dañados también algunas estructuras producto de la caída de estos drones o de las esquirlas de ellas, que también producen bastante daño. Lo que dice Zelensky es que necesitan garantías de seguridad efectivas, que ese es el término que se ha utilizado toda esta semana para hablar de los resultados de las reuniones entre Trump y Zelensky, también entonces una posible reunión tripartita, Zelensky, Trump, pero también Vladimir Putin. Por ahora el Kremlin, ahí está de hecho el canciller ruso Sergei Lavrov, que dice, por ahora esto está lejano, no está del todo concreto, pero habrá que ver qué ocurre si es que llega a haber esta reunión. Se han mencionado algunas cosas, entre ellas que Rusia ofrece Moscú para una reunión tripartita, pero todavía con muchas condiciones que Ucrania no ha podido aceptar hasta ahora. Por otro lado, Trump está evaluando otras localidades, otras locaciones, un lugar neutro. Entre ellos se habla de Budapest, en Hungría, por ejemplo. En paralelo a esto, los jefes del Estado Mayor de la OTAN, de los 32 países, están reunidos buscando también lo que han dicho, una paz duradera y justa, algo que por ahora se ve, reiteramos, bastante lejano, sobre todo tomando en cuenta que en las últimas horas los ataques cruzados entre Rusia y Ucrania continúan siendo bastante intensos.